Y bueno, vamos a leer en el capítulo 6, a partir del verso 16. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Vamos a dejar hasta allí y vamos a ver estos cuantos versos de un pasaje que está entre la alimentación de los 5,000 y el discurso de Jesús acerca del pan de vida. Y este pasaje, veíamos la semana pasada que la alimentación de los 5,000 se encuentra en los 4 evangelios. Este episodio se nos enseña en los 4 evangelios, y se menciona solamente en 3 de ellos, pero está en la misma secuencia. Sin embargo, de los 3 eventos, Juan es el que lo narra de una manera más breve. Y quiero compartir contigo una película como cada domingo, y no sé cuántos de ustedes vieron la película de La Tormenta Perfecta. Yo sí le puse, ahora que agarré esa costumbre de ponerle título a los sermones, le puse La Tormenta Perfecta. Y es una película que salió en el 2000 con George Clooney. No sé cuántos de ustedes la vieron, ok. Y narra los eventos de un grupo de pescadores. Es un evento o una película basada en un evento de la vida real. Es la historia de la tripulación del Andrea Gail. El Andrea Gail era un barco pesquero, y estos eran pescadores de pez espada que salieron de pesca, y en esa época, era finales de octubre, había un huracán por allí cerca, era Grace, y el asunto es que ellos les había ido mal como pescadores. Y el capitán, George Clooney, George Clooney era el artista que representaba al capitán, pero los convence de ir más allá del lugar donde habitualmente pescaban. Entonces salen de ese lugar, les va bien, empiezan a pescar, ¿no?, a lo loco, así como arroz, estaban agarrando los peces, y resulta que en el Inter se da una serie de eventos donde Grace, o el huracán que ya estaba, choca con unas tormentas tropicales, y el huracán pasa a ser parte de otra tormenta, es absorbido por otra tormenta. Y si tú ves puedes buscar en Wikipedia o la historia, por allí aparece, fue un evento muy famoso porque afectó muchos lugares de Estados Unidos, hubo pérdidas millonarias. Pero el asunto es que inicialmente la tormenta llevaba una ruta, una dirección, ellos la habían dejado atrás, y después regresa y queda entre su camino de regreso, o el camino más corto. Y sucede que cuando ellos andaban pescando, ya traían mucha carga, se les descompone el equipo de refrigeración, no pueden hacer hielo para mantener el pescado fresco. Entonces tenían el peligro de que perdieran la carga, y deciden cruzar o regresar a través de la tormenta para llegar más pronto. Pero la tormenta era una mega tormenta para cuando ellos pasan. Y si tú ves la película, o si tú ya la viste, te vas a acordar que hay muchos eventos de esos así que dices, esto es un complot, ¿no? Todo pasa. Y a final de cuentas, durante esa tormenta se levantan olas registradas de más de 13 metros. Y en la película describen que el barco fue volcado por una de 30 metros. Obviamente no hay testigos para medir la ola, pero dadas las condiciones que hubo, había un oleaje impresionante. Y el asunto es que el barco se voltea, se pierden los pescadores y se pierde el pescado, y el barco también. Es la tormenta perfecta, ese es el título. Ahora, si tú lees, te decía la historia, le llamaron también la tormenta de Halloween por las fechas en que se dio, o la tormenta del siglo. Fue un evento importante. Quiero tomar esto como referencia porque el pasaje que vamos a leer también tiene varios eventos que se dan, y para mí, de hecho, esta sería la tormenta perfecta. La tormenta que vamos a describir aquí
Le sucede también a un grupo de pescadores en el mar de Galilea y gente que estaba habituada a las tormentas, pero vamos a ver que esta en particular tuvo algo especial. Para mí esta es verdaderamente la tormenta perfecta. Ahora, creo que podemos, basado en este texto, tomar una aplicación para todos nosotros el día de hoy, porque muchos de nosotros hemos pasado por tormentas. No me refiero necesariamente a una tormenta física, sino a situaciones difíciles, a lo mejor una tormenta como la de Abner esta semana. Y es curioso, yo decía el miércoles que me daba gusto porque yo veía que Dios estaba hablándonos a través del Salmo 13 y veía lo que venía el domingo. Yo veía una relación importante, como quizá muchos aquí están pasando por tormentas y necesitamos ver cómo el Señor a través de la tormenta puede también cumplir sus propósitos. Y quizá tú ya pasaste por alguna, quizá tú estés pasando alguna tormenta el día de hoy, o quizá tú dices, bueno, yo no sé lo que es una tormenta, y va a servir para que te prepares, porque las tormentas sin duda alguna van a llegar a tu vida, tarde o temprano, pero van a llegar. De tal manera que vamos a hablar acerca de esta tormenta en particular y vamos a buscar aplicarla a nuestra vida espiritual. Puede ser un asunto emocional, una situación que estés pasando complicada, puede ser un problema en tu familia, puede ser un problema en tu trabajo, no lo sé, pero el asunto es que las tormentas vienen y no eres ni el primero ni el último que está pasando por tormentas. De hecho, la Biblia nos menciona varios ejemplos de tormentas, gente que pasó por tormentas. Si tú te acuerdas de Jonás en el capítulo 1 dice que él iba de viaje, el Señor lo manda a un lugar, él agarra para otro, se sube en el barco y viene una tormenta y le toca pasar por ella, incluso hace un transbordo, ¿no? Pasa del barco a un pez para terminar su viaje. Vemos también en el libro de Hechos 27, el apóstol Pablo pasa por otra tormenta. Él no quería ir, pero alguien tomó decisiones equivocadas. Pablo le tocó pasar por la tormenta junto con ellos y terminaron en un naufragio. Y vemos ahora también a los discípulos pasando por una tormenta. Ahora, cada una de ellas tiene sus particularidades, pero quiero que pienses en eso. Las tormentas son parte de la vida. Tarde o temprano vas a pasar por ellas. Y en este pasaje en particular, recuerda la semana pasada, los discípulos acaban de ver que Jesús multiplica el pan. 5,000 personas, 5,000 hombres, decíamos más, mujeres y niños, están en el monte con Jesús. Jesús les dice a los discípulos, denle de comer. Ellos dicen, pues ¿de dónde? Nada más tenemos esto, pero no es nada. Jesús da instrucciones, ellos obedecen, la gente, la multitud se alimenta y recogen 12 canastas de sobras, ¿sí?, de esa comida. Y entonces, si vas allá a Juan 6, en el versículo 14, dice que aquellos hombres viendo la señal, ¿qué señal? La multiplicación del pan. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, Jesús vio el corazón de estos hombres dijeron, hay que hacerlo nuestro rey, que nos libere, que nos alimente, a todo dar. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y Jesús no nos da todo, más bien Juan no nos da toda la información en este pasaje, así de que vamos a estar brincando a Marcos 6 y a Mateo 14, que son pasajes paralelos, para ver más detalles de lo que sucedió. Ahora, si quisiéramos hacer un resumen, en tu casa puedes leer a detalle en Mateo 14, 22 en adelante y en Marcos 6, 45 en adelante, pero yo te voy a hacer un resumen rápidamente. Lo que sucede es que después de que Jesús alimenta a los 5,000 y ve que la gente quiere hacerlo rey, Jesús envía a sus discípulos para que crucen hacia el otro lado del mar. Jesús se sube al monte a orar. Después anochece, Jesús está orando en el monte, los discípulos están en medio del lago. En la madrugada Jesús los ve remando, fatigados, y va a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos se asustan porque piensan que es un fantasma, gritan
el Señor se identifica con ellos, ellos se tranquilizan, Pedro da una caminadita por el mar, se hunde, Jesús lo rescata, lo sube a la barca, el mar se calma y en ese momento dice que los discípulos se dan cuenta que están cerca de la orilla de su destino, a donde iban. Y al final, no solamente viene esa calma en la tormenta, sino que hay calma en los discípulos, hay asombro y hay adoración. Y ese sería el resumen de este pasaje. Ahora, vamos a ir y vamos a ver verso por verso lo que sucede. Solamente en Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron los discípulos al mar. Y decíamos que no nos da mucho detalle, pero si vamos a Marcos, y en Marcos, deja tu pluma o algo allí para que regreses después, pero en Marcos 6 dice el verso 45: enseguida. ¿Enseguida de qué? Si tú lees el verso 43 en adelante te das cuenta que el pasaje es el mismo. Te habla de la alimentación de los 5,000. Dice el verso 43: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y luego dice el verso 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir, Juan no nos menciona por qué los discípulos cruzan. Juan solamente nos dice que al anochecer los discípulos descienden al mar. Pero Marcos, y si tú ves Mateo, los dos dicen que Jesús les ordenó, Jesús los envió, hizo que se subieran al barco y cruzaran al otro lado del mar. Ahora, fíjate en esto, ellos habían visto en la alimentación de los 5,000 la importancia de obedecer las instrucciones de Jesús. Jesús, cuando le dan el pan y él da gracias, dice que les dice a los discípulos: hagan que la gente se siente en el césped. Y dice que la gente, los discípulos fueron y le dieron la instrucción a la gente, y la gente siguió la instrucción. Luego Jesús da gracias, pasaban el pan y él se lo pasaba a los discípulos y les decía: llévenlo y repartan. Y los discípulos obedecían, y al final vieron el milagro. Ellos habían aprendido o estaban aprendiendo la importancia de la obediencia, y habían visto que Jesús era capaz de suplir o de proveer para una necesidad muy grande. Ellos habían visto 5 panes y habían visto cómo habían sido multiplicados para alimentar esa multitud. La pregunta es si ellos habían aprendido lo suficiente como para confiar en que Jesús puede proveer las necesidades cuando no lo ves. Y aquí ellos siguen la instrucción. El Señor les dice: súbanse al bote, crucen al otro lado, y ellos se subieron al bote y cruzaron al otro lado. Ahora, qué importante es que nosotros veamos esto. Qué importante es que nosotros veamos que hay una fórmula para el éxito en la vida cristiana. Se llama fe más obediencia. La fe y la obediencia son hermanas gemelas. Cuando hay fe, obedeces. Cuando obedeces, se perfecciona tu fe. Y aquí dice que los discípulos, así como lo habían hecho con el pan, así como lo habían hecho con la gente, aquí obedecieron a Jesús y se suben al barco, se suben a la barca. Ahora, yo no sé si en tu vida tú sepas o tú estás consciente de que Dios te está pidiendo algo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos conocido la voluntad de Dios en algún aspecto de nuestra vida, pero no hemos obedecido. En la vida cristiana, la fe y la obediencia tienen que ir de la mano. ¿Qué es aquello que el Señor te ha pedido? ¿Qué es aquello que Dios te ha hablado que tienes que hacer? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas instrucciones que Jesús ya te dio, pero que por alguna razón no hemos obedecido? Necesitamos obedecer. La fe y la obediencia van juntas. No podemos hablar de fe sin obediencia, no podemos hablar de obediencia si no hay fe. De hecho, en Hebreos 11 tenemos el salón de la fama de los hombres y de las mujeres de fe. Y si tú te das cuenta ahí, en el verso 8 hay un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham fue llamado para que fuera a tomar una tierra que no conocía. Abraham salió sin saber a dónde iba.
La gente que camina por fe no necesita tener los detalles. La gente que camina por fe obedece sin tener todo el panorama completo. Eso es vivir por fe, eso es moverse por fe. ¿Qué es aquello que Dios te ha pedido a ti y que no has obedecido? ¿Qué es aquello donde el Señor te ha pedido que actúes en fe y que no has creído? La fe y la obediencia son importantes, y muchas veces nosotros como creyentes decimos: Señor, muéstrame tu voluntad, y eso significa que te diga cómo va a terminar todo. A ver, si te obedezco, ¿qué va a pasar? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? Es así como que necesitamos una malla de protección, ¿no? Si yo sé que todo va a estar bien, entonces sí camino, Señor. Pero si no me dices que viene para acá, si no me dices que hay más adelante, pues como que me enclocho, ¿no? ¿Qué es aquello donde el Señor te ha hablado, donde tienes la dirección de Dios y donde no has obedecido? Ahora, Dios nos habla. Abner estaba dando testimonio. Ahora, no necesariamente audiblemente. Un hombre, creo que es Justin Peters, que dice: ¿quieres que te hable el Señor? Lee tu Biblia. ¿Quieres que te hable audiblemente? Léela en voz alta. Listo, ahí está la voz de Dios. Pero Dios nos habla, el Señor nos guía, el Señor nos dice qué es lo que quiere, el Señor nos muestra su voluntad. La pregunta es: ¿vamos a obedecer? Eso es lo importante. Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos en nuestra relación con Él, y eso significa obediencia. No solamente en aquellas cosas que podemos conocer, o en aquellas cosas donde estamos seguros de que es bueno, o no solamente en aquellas cosas donde tenemos el humor o las ganas o el entusiasmo para caminar, sino aún en aquellas cosas cuando el panorama luce oscuro, cuando no sabemos qué onda. Allí necesitamos ejercitar la fe, necesitamos caminar, ir hacia adelante. Ok, entonces ellos se embarcaron porque el Señor les dijo. Ellos se subieron a la barca y empezaron a cruzar porque el Señor les había enviado. Dice el verso 17: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y dice: estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora, normalmente no hacemos esto, pero pudiéramos, si nos pusiéramos acá metafóricos, si tomáramos esto como una alegoría, diríamos: bueno, meterte al mar estando oscuro, y en este caso sin Jesús, se pudiera sonar peligroso. Pero estos hombres eran pescadores. Estos hombres no era nada extraño que se metieran al mar. Ellos ya sabían lo que era andar en el mar, conocían de los vientos, conocían de las tormentas. Sin embargo, nosotros, si tomamos este panorama de que las cosas estén oscuras y de que no esté Jesús, me recordaba lo que veíamos el miércoles. Si tú lees el Salmo 13 en tu casa, te vas a dar cuenta que es un salmo donde se expresa de alguna manera cómo se siente cuando no sientes cerca al Señor. Dice, vamos a ir tantito para allá, Salmo 13, por favor, y vamos a ver en el verso 1. Lo veíamos la semana pasada, el miércoles pasado. Y dice en el verso 1: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esas dos frases, decíamos que era una forma en que David expresaba esa sensación de sentirte separado, de sentirte lejos, de no ver a Dios. Ese sentimiento de que dices: ¿dónde está Dios? Te sientes abandonado. Pudiéramos de alguna manera en momentos de tormenta, de dificultad, tener esa sensación, decir: está oscuro y no veo a Jesús, Jesús no ha llegado. Y tenemos la tendencia a sentirnos desesperados, y tenemos la tendencia a, cuando empiezan los problemas, lo primero que pensamos es: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Muchas veces, quizá en los problemas, tengas esa sensación de que algo hice mal, por eso me está pasando esto. Dios, ¿por qué se apartó de mí? ¿Por qué me dejó solo?
Dice aquí entonces que ya estaba oscuro, ellos ya habían entrado ahí, estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora dice el verso 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Yo no conozco Israel, hay algunos que ya han ido aquí, pero lo que leía es que en el mar de Galilea, para empezar, es el lago más profundo o que está más abajo del nivel de la tierra. Está 200 metros por debajo del nivel del mar. 200 metros por debajo del nivel del mar. Y tiene unas montañas a un lado por enfrente. Y lo que dicen es que es frecuente que tú estás en el lago y está bien tranquilo y de repente entra viento por las montañas que baja por esa depresión de 200 metros y cuando llega ahí, os das de cuenta que levanta las olas y agita el mar de la nada, de repente. Y eso es algo común. Y sabemos que ellos como discípulos estaban obedeciendo a Jesús, pero la mayoría de ellos eran pescadores y tenían experiencia en el mar. Sin embargo, vemos allí que de repente comienza este viento fuerte y empieza a levantar las olas, y dice en el verso 19 que habían remado como 25 o 30 estadios. Como 25 o 30 estadios. Eso equivale más o menos entre 5 puntos y algo y 6 kilómetros. Entre 5 y 6 kilómetros. Los discípulos obedecieron a Jesús, tomaron la barca, se subieron, comenzaron a remar y llevaban como 5 o 6 kilómetros cuando estaba la tormenta en su apogeo. Ahora, si vamos un poquito nuevamente a Marcos, vamos a ver un detalle importante. En Marcos, el capítulo 6, nuevamente, pero en el verso dice 46, que después de que los hubo despedido Jesús a la multitud, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Es decir, Jesús estaba en tierra, él estaba en el monte, estaba orando, los discípulos están en medio del mar, dice que más o menos entre 5 y 6 kilómetros habían remado y estaban allí remando, pero con mucha dificultad. Dice allí en Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, quiero que pienses esto. Estaba oscuro, Jesús no estaba con ellos, soplaba un gran viento, las olas se levantaban, era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es la última y es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces piensa cuánto tiempo llevaban remando, porque ellos salieron cuando comenzaba a oscurecer. Tenían horas y horas remando, el viento les era contrario, las olas estaban picadas y habían avanzado entre 5 y 6 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llevaban mucho tiempo navegando en condiciones mucho más difíciles de las que hubieran esperado. Habían remado por horas y no habían avanzado casi nada. Y yo no sé si alguna vez tú te hayas sentido así, porque quiero que pienses esto. Jonás enfrentó una tormenta porque el Señor le dijo: ve a Nínive, y Jonás dijo: no voy, me voy para otro lado, es más, voy a tomar el sentido opuesto. Y huyendo de Dios vino la tormenta. Y entonces, si tú recuerdas, lo lees en tu casa, toda la tripulación del barco se asusta, dice: ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos para que nos esté pasando esto? Consultaron sus dioses y dijeron: no nos dicen nada, vamos a echar un volado a ver quién es el que está causando esto. Y no sé si echaron volados o jugaron disparejo, pero la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron: ¿qué estás haciendo? Nos vamos a hundir por tu culpa. Lo agarran y lo echan del barco
y viene la calma. Y a veces las tormentas pueden venir cuando estás huyendo de Dios. Si tú estás corriendo de Dios, puede que las tormentas vengan porque el Señor está atrás de ti. En Hechos 27 decíamos que Pablo lo llevan prisionero. Y a Pablo, prisionero como va, le dicen, nos vamos a ir en este barco y vamos a zarpar hoy. Y Pablo le dice, amigos, no me parece buena idea, porque en el tiempo no se ve bien, pero dice que el centurión a cargo le hizo caso a los expertos, dijo, nos vamos. Se suben y entonces los agarra una tormenta. Pablo no había tomado la decisión, él padeció las consecuencias de decisiones de otros, pero el Señor le habló a Pablo y le dijo, diles que no se asusten, se va a destruir el barco, pero no se van a morir. Y terminó en un naufragio y no hubo pérdida de vidas. Y en tu vida puede ser que haya tormentas por decisiones que otros han tomado. Papá, mamá, es importante que obedezcamos la voluntad de Dios, porque los hijos padecen las tormentas de nuestras malas decisiones. Cuando tú como papá, cuando tú como esposo, cuando tú como mamá o como esposa no obedeces al Señor, cuando tomas malas decisiones, la tormenta sacude no solamente tu vida, sino la de tu familia, aquellos que están cerca de ti. Entonces pueden venir por tormentas porque no obedeciste a Dios, porque estás huyendo de Él. Pueden venir porque has tomado malas decisiones, o más bien, alguien cerca de ti ha tomado malas decisiones y tú estás padeciendo por causa de ello. Pero particularmente me llama la atención este caso. Los discípulos están allí solos, a oscuras, con el viento en contra, navegando, cansados de remar, las olas levantándose en la madrugada por causa de su obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Están allí no porque tomaron una mala decisión, están allí no porque están huyendo de Él, sino por todo lo contrario. Por obedecer a Jesús están en la tormenta. Por obedecer a Cristo están en la tormenta. Lo importante aquí es que esto lo podemos usar como una aplicación para nuestra vida. Decíamos que las tormentas tarde o temprano van a llegar a nuestra vida, pero tenemos que ver que Dios puede glorificarse en medio de las tormentas. Dios puede ponerlas en tu agenda para que Él sea glorificado y para que nosotros crezcamos en nuestra relación con Él. Y decíamos el miércoles que el salmista David, en medio de su problema, cuando se siente lejos de Dios, cuando se siente que sus enemigos lo han vencido, dice que de repente ora al Señor, dice, fortaléceme, háblame, respóndeme, que mi enemigo no se goce, que no piense que estoy destruido. Y luego comienza a alabar. Dice, Señor, te alabo porque tú eres bueno conmigo. Y eso sucede cuando quitamos los ojos de nuestra pena, de nuestro sufrimiento, y los ponemos en el Señor. En medio de las tormentas, el Señor es glorificado y nosotros podemos madurar y nosotros podemos crecer y ver más, de una manera más profunda, a Jesús. Y esa es una tormenta perfecta, cuando la voluntad de Dios se cumple. Aunque pasemos por medio de ella, esa sería una tormenta perfecta, cuando Dios es glorificado, aún en la tormenta, aún en los problemas. Ellos estaban allí, otra vez estaba oscuro, no estaba Jesús con ellos, soplaba un gran viento, las olas se levantaban, era la madrugada, estaban cansados de remar, había tomado mucho más tiempo de lo que pensaban y el mar estaba mucho más feo, mucho más peor de lo que habían pensado. No lo esperaban. Y podemos en esta situación decir como David, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así porque has tomado decisiones que agradan al Señor cuando tú estás convencido de que estás haciendo la voluntad de Dios y no te va bien? Estás así de repente diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Si estoy en esto por seguirte a ti, no me habré equivocado de barco, no estaría mal haberte obedecido. Y mucha gente, decíamos el miércoles, abandona al Señor porque dice, el Señor me ha dejado, estoy en problemas, no lo veo, no tiene sentido seguir aquí.
Muchas veces nosotros como creyentes nos sentimos así. Ahora, ¿sabes? El mar tiene también una figura, se usa como algo caótico. Cuando en la Biblia se habla, las olas del mar están pasando sobre mí, es así como no me la acabo, ¿no? Es algo que no puedes controlar. Y a veces así nos sentimos los cristianos en el mundo, como si el mundo fuera el mar y tantas cosas que vienen y situaciones y problemas. Y nos sentimos muchas veces, o podemos sentirnos como los discípulos: estoy cansado, llevo mucho tiempo remando, ya no me la acabo, y no estás aquí, Señor. No te veo, está oscuro, sopla el viento, están grandes las olas, estoy remando con el viento en contra y no te veo. ¿Dónde estás? Y muchas veces podemos desesperarnos, porque, ¿sabes? Los cristianos no siempre podemos explicar por qué vienen los problemas o por qué vienen las luchas, por qué vienen las tormentas. No siempre tenemos las respuestas, y es por eso que necesitamos, así como ellos, preguntarnos: ¿qué onda? ¿Dónde estás, Señor? Ahora, eso sucede, esas preguntas vienen a nuestro corazón cuando mantenemos una perspectiva humana, cuando solamente nos estamos enfocando en lo que nosotros podemos ver. Si regresas otra vez a Marcos, el capítulo 6, quiero que veas dos cosas. En el capítulo 6, en el verso 46, dice: después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿Quién se fue al monte? Jesús. ¿Y qué se fue a hacer? Orar. Jesús se fue al monte a orar. Y número 2, fíjate lo que dice en el verso 47. 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, en medio de la tormenta, no podían ver que Jesús estaba en el monte orando y ¿qué? Viéndolos. Jesús estaba orando y estaba viéndolos, pero ellos no lo veían, porque ellos estaban viendo el viento, las olas, que estaban cansados, que llevaban mucho tiempo, que estaba oscuro y que Jesús no estaba con ellos. Y eso sucede frecuentemente con nosotros en nuestra perspectiva humana. Estamos en problemas y decimos: ¿dónde estás, Señor, que no te veo? Y el Señor dice: yo sí te veo y estoy intercediendo por ti. Ahora, si tú piensas en eso, que Jesús ore por ti, en Hebreos 7:25 nos dice que Jesús, como sumo sacerdote, prácticamente nos lleva delante del Padre. Continuamente, en su función sacerdotal, dice que en el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Imagínate esto: todos los días, día y noche, hay alguien delante de Dios que pone tu nombre enfrente, y es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Tú no lo ves, a lo mejor no escuchas su oración, pero Jesús sí te ve a ti y Jesús intercede por ti. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro: ¿qué crees, Pedro? Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y Pedro: ¿y qué le dijiste, Señor? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús intercede por ti, Jesús intercede por mí. De hecho, dice que intercede por todos los que por medio de él se han acercado a Dios. Como sumo sacerdote, eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús ahorita no está sentado en su trono viendo la tele, no está sentado en el trono jugando videojuegos o esperando que algo suceda para venir. Jesús está delante de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus discípulos, aquellos que por medio de él nos hemos acercado a Dios. Y los discípulos en el barco no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados viendo su problema. Y eso sucede con nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros
igual que ellos, nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando que dejamos de ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros como ellos podemos perder la perspectiva de Dios y mantenernos en la perspectiva humana, donde solamente vemos el problema, donde solamente vemos la dificultad, donde solamente vemos el peligro y nos olvidamos que Dios ve todas las cosas? Ahora, si regresamos a Juan, Juan nos dice aquí en el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y dice el verso 20, mas él les dijo, yo soy, no teman. Ahora, ¿por qué tendrían miedo? ¿Porque las olas estaban fuertes? ¿Porque el viento soplaba muy duro? Probablemente no. Si eran pescadores, sabían de eso, conocían esas cosas. Pero si vas a Marcos, pues más, vamos a Mateo, por favor. Vete a Mateo capítulo 14. Mateo 14, dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Es decir, se asustaron porque además de que estaban en la tormenta, de que estaba oscuro, de que no estaba Jesús con ellos, de que estaban en el mar picado, de que tenían horas remando contra el viento y no avanzaban, de repente imagínate en ese panorama que aparezca alguien caminando sobre el mar. Y los discípulos no se acordaban que Jesús había multiplicado el pan, no se acordaban de que Jesús había levantado gente paralítica, y vieron a alguien caminando, acercándose a ellos y dijeron, ¿quién puede ser? Un fantasma. Bueno, pero no dijeron así tan tranquilo, dijeron, ¡un fantasma! Y dice que dieron voces, ¿no? Que empezaron a gritar. Imagínate todos los pescadores y todo ahí, ¡ah! Gritando en el mar, pero era la única explicación que se les vino a la mente. Ahora podríamos haber dicho extraterrestres, ¿no? O tenemos más alternativas, o David Copperfield o alguien, no sé, se te hubiera ocurrido otra cosa. En aquel entonces no, la única explicación que tenía sentido es que era un espíritu. Y dice que empezaron a gritar, se asustaron, no conocieron a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que tiene que decir? Vean el verso 27 ahí en Mateo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y entonces ellos reconocieron que era Jesús. Ahora, no podemos reírnos de ellos. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. A lo mejor con una respuesta más elaborada, pero igual nos hubiéramos asustado. Es más, piensa en esto. Por lo menos ellos se subieron a la barca, obedecieron. Muchos de nosotros no hemos obedecido. Así de que no les den mucha carrilla. Ellos habían obedecido, estaban ahí por obediencia. Pero piensa también cuántas veces estamos enfocados otra vez en el problema que dejamos de ver a Jesús. Aun cuando Él viene y nos habla, ¿cuántos de nosotros de repente, en lugar de obedecer, en lugar de tomar la salvación o el milagro que el Señor nos ofrece, seguimos hablando de cuánto estamos batallando? No sabes lo que estoy sufriendo. No, hombre, vieras qué difícil ha sido. No, esto yo creo que ya no tiene remedio. Muchas veces, en lugar de enfocarnos en el Señor, seguimos enfocados en nuestro sufrimiento, en nuestras luchas. Ahora, no, de ninguna manera estoy diciendo que no sean verdaderas. Las luchas son reales, los problemas son genuinos, batallamos con cosas. El asunto es que como ellos puede venir el Señor y en lugar de acercarnos para tomar ese salvavidas, estamos enfocados en lo oscuro que está, en lo alto de las olas, en lo fuerte del viento, en lo difícil que es remar, y no conocemos que el Señor está ahí. O inclusive muchas veces
aun cuando lo reconocemos, lo dejamos pasar. Hay un pasaje que dice que el Señor viene caminando, lo que está en Marcos. En Marcos 6 dice el versículo 48: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los iba rebasando, literalmente. Estaban en la barca y ven que Jesús iba para ganarles. Y dice que los discípulos empiezan a gritar: ¡ay, es un fantasma! Y entonces Jesús les dice: ¡hey, no se asusten! No sé, me da la impresión de que Jesús quería sacar cura y a ver quién llega primero, ¿no? Y ellos asustados, y el Señor les dice: espérense, calma, soy yo, cálmense, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. Podemos nosotros de repente dejar de conocer al Señor, y a menos que grites, el Señor va a pasar de largo. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en eso que dejamos de ver al Señor que camina sobre el mar. Ahora, el Señor tiene caminos misteriosos. Job, en el capítulo 9, verso 8, si mal no recuerdo, dice que el Señor extiende el cielo y Él camina sobre las olas. Él dice que pone su dominio sobre el mar. Pablo dice que los caminos del Señor son profundos. En Romanos, en el capítulo 11, dice que sus pensamientos son insondables. El Señor sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Y por eso, aunque esté oscuro, aunque esté la tormenta, todo, podemos confiar en que Dios conoce el final, en que Dios ya tiene lista la respuesta. Pero necesitamos nosotros no enfocarnos en el problema, no estar compadeciéndonos de lo que estamos luchando. Y otra vez, es genuino y puede ser doloroso, y no está mal que llores y que reniegues incluso, pero necesitamos volver nuestros ojos al Señor. No podemos quedarnos así, porque no lo vamos a ver, no lo vamos a reconocer, y el Señor está allí aun cuando tú no lo ves. Si algo hemos aprendido aquí es que Él está intercediendo y Él está allí, aunque tú no lo veas, Él te está viendo, Él está atento. Ahora, si hasta aquí hacemos una recapitulación, quiero que veas esto, quiero que veas esta progresión, este proceso en el que estaban los discípulos. El Señor los envía a sus discípulos. El Señor sube y está orando. El Señor está viendo a los discípulos en sus problemas, aunque ellos no lo ven. El Señor va con sus discípulos y el Señor habla a sus discípulos. Cuando están gritando, le dice: hey, no se asusten, soy yo, tengan calma. El Señor les habla. Y decíamos ahorita que Dios nos habla a través de su palabra. En medio de la tormenta, si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, vamos a poder escuchar su voz. Si en lugar de estar escuchando los truenos, el rugido del mar y el soplido del viento, nos enfocamos en Él, podemos escuchar su voz. El Señor no nos va a dejar, el Señor nos va a hablar. Ahora, regresamos a Juan, y dice allí, en el verso 20, mas Él les dijo: yo soy, no teman. Ok, ahora, miren lo que dice el verso 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. La primera parte dice que cuando vieron que era Jesús, lo recibieron con gusto, pero no tenemos todo el detalle. Si vas a Mateo, otra vez, en Mateo 14, dice el versículo 27, que cuando Jesús les habla, respondió Pedro: ¿quién más? ¿No? En el verso 28 dice: el Señor dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Juan no quiso poner ese hecho embarazoso, ¿no? Dijo: no, eso no voy a incluir, no. No, hay algo importante. Cuando Juan escribió su evangelio, ya estaban los sinópticos, Juan lo sabía. Por eso él se enfoca o toma una perspectiva muy diferente. Pero Mateo cuenta la historia de Pedro, y ese Pedro dice: soy yo, no tengan miedo. Ah, eres tú. Si eres tú, entonces dime que salga. Pues ven. Y entonces salió Pedro. ¿Qué tal si no era? ¿No? Pero Pedro salió y dice: mándame. Sí,
que hubiera estado alguien en un flotador, ¿no? Ven, verás, Pedro. Pero el Señor le habla, Pedro, ven. Y dice que Pedro se baja, comienza a caminar, no sé cuántos pasos dio, pero dice que iba caminando sobre el mar hasta que nuevamente vio las olas, vio el viento y comenzó a hundirse. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahora sí, Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta y dice allí que entonces, en el verso 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora sí, sube el Señor Jesús con Pedro y el viento se calma. ¿Tienes a Jesús en la barca? ¿Lo estás invitando a tu barca? Porque cuando el Señor sube, dice que el viento se calma. Vino la paz. Cuando el Señor ya estaba allí con ellos, dice que le recibieron con gusto y vino la calma. Se calmó el viento. Ahora, fíjate en esto. Si vas en el verso, regresa a Juan, por favor, al verso, capítulo 6, verso 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Te das cuenta? Pasaron por la tormenta. En el momento que el Señor se sube, viene la paz, y cuando voltearon ya estaban en su destino. Si les preguntas cómo llegaron los últimos metros, te aseguro que ni se iban a acordar. Entre el pavor del fantasma, el gusto de que el Señor llegara, que Pedro, la cura, ¿no?, de que Pedro se andaba ahogando, y se sube el Señor y dice, llegamos, señores, ¿no?, a donde los había enviado. Y ese es el punto con nosotros en esta vida como creyentes. Si nosotros estamos confiando en el Señor Jesús en medio de las tormentas, si el Señor está en nuestra barca, las cosas se van a calmar, pero sobre todo tenemos certeza de que vamos a llegar a nuestro destino. A donde el Señor nos quiera llevar, si vamos con Él, vamos a llegar. Y eso es lo que sucedió allí. El Señor dice que sube a la barca, llega la paz, se calma todo y dice, ya estaban allí. Ahora, si tú regresas a Marcos, en Marcos nos dice en el capítulo 6, pero en el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Te fijas? Es decir, se sube Jesús, ellos se alegran de que esté allí con ellos, se calma, se maravillan, porque todavía no les caía el 20 de quién era Jesús. Dice que todavía no habían captado lo que Jesús había hecho multiplicando el pan. Y no solamente eso, dice que eran medios cabezones, dice el verso 52, dice que estaban endurecidos sus corazones. Lo que estaba diciendo es que estaban atarantados, no podían captar todavía lo que el Señor había hecho. Pero si te vas a Mateo, al capítulo 14, tenemos el panorama completo. No solamente se maravillaron, no solamente estaban asombrados, no solamente estaban contentos. Dice el verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? Se calmó la tormenta, se gozaron, se maravillaron y entonces adoraron. Dijeron, ¿sabes qué? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas lo que pasó con David en el Salmo 13? Al final, ¿cómo termina? Adorando a Dios. ¿Por qué? Porque dice, tú has sido bueno. En medio de la tormenta, en medio del problema, veo que tú estás aquí conmigo. Te adoro porque eres bueno, me has hecho bien. Y solamente cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, es que en medio de la tormenta podemos ver que Él actúa, que Él es Señor sobre todas las cosas, y al final podemos ver que todo lo hace con un propósito. ¿Se acuerdan que veíamos en Romanos 8:28 que Dios tiene un propósito? Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan
a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados, a los que quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesús. Solamente a través de los problemas, solamente a través de las tormentas, es que nosotros somos conformados, somos hechos a la imagen de Jesús. Dios lo hace a veces también a través de las tormentas. Es más, Dios frecuentemente lo hace a través de las tormentas. Dice en Hebreos que en el capítulo 12 que Jesús, siendo hijo, padeció. Dice que su obediencia fue perfeccionada por el sufrimiento. Nosotros, como hijos de Dios, por medio de las dificultades, Dios va moldeándonos, nos va moldeando para que seamos más a la imagen de Jesús, para que seamos conformados a la imagen de Jesús. De tal forma entonces que cuando terminamos la tormenta adorando, esa es la tormenta perfecta. Conociste al Señor, lo viste trabajar, escuchas su voz, te da dirección, te da paz, te da gozo y terminas adorándolo. Aunque no fue fácil, puedes entender que es bueno y que te está haciendo más como Jesús. Es un gran contraste lo que vivieron ellos a lo que vivió Jonás. Y es quizá un gran contraste a lo que muchas veces es nuestra realidad cuando estamos luchando, cuando estamos con problemas. Otra vez, que nuestro enfoque primario es: sácame de aquí, en lugar de decir: Señor, háblame y dime qué quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Todos nosotros pasamos por tormentas. Si no lo has hecho, da gracias a Dios, pero prepárate porque tarde o temprano van a llegar. El punto es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nuevamente te recuerdo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, el Señor está allí. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aunque tu madre te abandonara, yo no te voy a dejar, dijo en Isaías. ¿Qué vas a hacer? Si estás pasando en tormentas, si en este momento tú estás luchando, quiero decirte que necesitas creer que Jesús te está viendo. Él sabe lo que estás pasando. Y no solamente ve, Él acude. Él está intercediendo, Él está viéndote y Él va a ir contigo y te va a hablar si estás atento. ¿Y sabes qué? La tormenta se va a calmar, vas a conocer más a Jesús de una manera que no lo conocías y vas a poder adorarle con una verdadera razón. No adoramos a Dios en teoría. Muchos de nosotros cantamos porque nos enseñan un canto, pero la adoración genuina tiene que ver con el conocimiento o la vivencia personal que tienes con Dios. Tú puedes cantar que Dios todo lo provee, que todo lo puede, pero hasta que no estás allí en el problema y experimentas la provisión de Dios o la bondad de Dios, es que verdaderamente puedes cantar y decir: ¿sabes qué? Sé, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora te puedo ver, mis ojos te ven. Ahora sí te conozco, ahora sí puedo decir que lo he experimentado. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos y el Señor lo pueda hacer en medio de la tormenta y Él ser glorificado. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. En esta hora queremos no solamente, Señor, agradecer el hecho de que tú nos prometes estar con nosotros, porque tu palabra así lo expresa. Esa fue tu promesa cuando enviaste a los discípulos a predicar tu palabra. Tú les dijiste: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en esta hora queremos pedirte para que cada uno de los que estamos aquí de manera personal podamos escuchar tu voz, Señor. Señor, tú sabes quiénes están pasando por tormentas. Tú sabes quiénes están luchando con algún problema, con alguna situación. Puede ser en su matrimonio, Señor. Puede ser la falta de perdón. Puede ser que la relación se ha desgastado. Y aún, Señor, ha habido la idea de separarse, pensando que huir
es la mejor respuesta. Señor, enséñales que necesitan pasar por la tormenta, que tú estás allí, que tú estás intercediendo y que tú, Señor, estás viendo para acudir a ellos, aún en la madrugada, aún, Señor, en el tiempo oscuro, aún cuando el viento sopla y el mar se agita. Señor, puede ser problemas familiares con los hijos, puede ser, Señor, una situación emocional, alguien que pierda la esperanza de vivir, que no encuentre sentido a la vida. Pueden ser problemas financieros, Señor, la escasez, las deudas, la falta de trabajo, en ocasiones nos hacen pensar que no hay esperanza, que no hay vida, que ya no hay solución, Señor. Padre, a cada uno de ellos, dale la seguridad, la confianza de que tú estás aquí, de que tú escuchas, de que tú intercedes, de que tú estás atento. Y aun cuando podamos sentirnos a la deriva, en tu mano estamos seguros, Señor. En tu mano estamos seguros. Oh Señor, trae esperanza, trae consuelo. Oh Señor, que podamos ver que para ti no hay nada difícil, que para ti no hay nada imposible. Que lo que tú estás buscando es que nosotros confiemos. Y confiar significa seguir remando en la oscuridad. Confiar significa seguir adelante con el viento en contra. Seguir remando por oscuro que esté. La fe no significa retroceder. La fe no tiene nada que ver con abandonar las cosas, decir que ya no hay caso. La fe nos lleva adelante. Señor, que seamos obedientes, que podamos creer que para ti, Señor, la prioridad es hacernos como tu Hijo Jesús, que tú estás trabajando con nuestro corazón, que estás trabajando con nuestra mente, para que podamos depender de ti, para que podamos conocerte más, para que podamos adorarte como el Dios